Bien, hermanos, gracias. Vamos ahora a tener el mensaje de la palabra de Dios y vamos a ponernos sobre nuestros pies, aunque les sea posible, por favor. Vamos a continuar el estudio que comenzamos la semana pasada, el domingo a esta misma hora. Comenzamos a ver el libro de los Gálatas, una carta muy controversial. Vamos a leer otra vez Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 12. Yo lo voy a leer y usted me sigue. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Como les he dicho, el domingo pasado comenzamos este estudio sobre el libro de Gálatas. En el domingo pasado vimos que había tres partes involucradas. Vimos al apóstol Pablo, en segundo lugar están los Gálatas y también están los judaizantes. El domingo pasado vimos todo lo relativo que la carta nos deja ver en la introducción con relación al apóstol Pablo. Hoy queremos abarcar entonces los Gálatas, quiénes eran los Gálatas, y los judaizantes. Y ahí sí vamos a ir respondiendo varias preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes eran los Gálatas? En segundo lugar, debemos responder quiénes son los judaizantes, la tercera parte involucrada, y la atemporalidad de la carta. ¿Por qué la carta es atemporal? O sea, ¿por qué era vigente en aquel tiempo? ¿Por qué tenía utilidad en aquel tiempo? ¿Y por qué tiene utilidad el día de hoy? Así que esto es lo que vamos a estar respondiendo básicamente en el día de hoy para ver si podemos concluir la introducción al libro de los Gálatas. Vamos a orar. Dios bueno y misericordioso, Señor, dependemos de ti para esto. Señor, no somos suficientes, nadie es suficiente. Señor, es la exposición de tu palabra, oh Dios, lo que vamos a hacer en esta mañana, y no es cosa sencilla. Pero vamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo del que Pablo habló a los Gálatas. Señor, que nos pueda ayudar en todas las circunstancias. Te rogamos, Padre, que nos des, oh Dios, de tu Espíritu para poder hablar, Señor, con sencillez y con mansedumbre, lo que tú nos quieres comunicar en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía entonces que vamos a responder primero entonces quiénes eran los Gálatas. Para poder entender el libro de los Gálatas hay que entonces pasar primero por el apóstol Pablo. Pablo, que conocía muy bien quiénes eran los Gálatas. Él los había evangelizado, los había ganado para Cristo, y así entonces habían crecido tanto que ya eran varias iglesias. Y también él conocía desde adentro, desde las propias entrañas del judaísmo, quiénes eran, porque él fue un severo practicante, un celoso practicante de lo que es el judaísmo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas se forman de la manera siguiente. Era un pueblo de origen celta. Ellos salen de Galia, que es un pueblo de origen celta. Eran pueblos a su vez que se formaron en la edad de hierro. Edad entonces que fue cuando se descubrió que el hierro era útil para la humanidad y tuvo sus incidencias en la guerra y también para otras cuestiones.
Entonces los gálatas salen de ahí, de Galia, que se encontraba en la parte occidental de Europa. O sea, no estaban tan lejos de Roma. Pero ¿qué pasa? Que estos galos, que era entonces el gentilicio de ellos, salen de Galia y se van hacia la parte sur y este. Pero otra parte sigue hacia el norte y llegan a situarse en lo que es conocido como Asia Menor. Entonces ellos se sitúan en la parte norte de la parte central, a su vez, de Asia Menor. Cuando llegan allí, entonces forman sus comunidades, forman varias comunidades, y es entonces de donde proviene el gentilicio de Gálatas, porque esos galos se situaron allí y ya no se le decía galos, sino como formaron Galacia, se le decían Gálatas. Estos galos, entonces, siendo ya Gálatas, ayudan a los romanos en las guerras locales que tenían por el control y por diversas cosas, como ustedes saben, de los romanos. Y entonces, por su servicio en la guerra, se le permite ensancharse hacia el sur de lo que ya entonces era Galacia. Ahora, importancia de la cuestión para determinar, ¿por qué es interesante determinar Galacia del norte, Galacia del sur, que era ahora donde ellos se habían expandido? Bueno, es que esto ha generado diversas cuestiones, porque Pablo en el capítulo 1, verso 2, dice que él escribe a las iglesias de Galacia, pero no nos dice si fue a Galacia del norte o a Galacia del sur. Los escritores han discutido y debatido ampliamente esto y no han podido llegar a una conclusión que sea eficiente para el tema. Sin embargo, entonces, estos gálatas, bajo su líder Amintas, ayudaron mucho a los romanos, y después de la muerte de su territorio fue anexado a Roma. Es por eso entonces que Pablo, dentro de sus viajes misioneros, puede entonces accesar allí. Ahora, hay varias teorías para defender que Pablo escribió a Galacia del norte o a Galacia del sur. Los que entienden que fue a Galacia del norte han dicho que debió ser a Galacia del norte y no en el sur, porque en la documentación que levantó Lucas en el libro de los Hechos, él nunca mencionó una enfermedad que Pablo relata en el capítulo 4, verso 13 de los Gálatas, donde él dice que estuvo enfermo y que a causa de una enfermedad del cuerpo fue que anunció el evangelio a los Gálatas. Entonces no pudo haber sido en Galacia del sur, porque Lucas, que andaba con él, no lo documentó en el libro de los Hechos. Por su parte, los que alegan que fue a Galacia del sur han establecido que necesariamente fue allí por dos cuestiones que son las más relevantes. Número uno, que el territorio de Galacia por la parte sur era de más fácil acceso, y era probable que esto fuera así porque era una zona muy montañosa. De hecho, Asia Menor era muy montañoso, y los judaizantes no podían o no habrían podido accesar por la parte norte, sino por la parte sur. Entonces, precisamente así como ellos accesaron por la parte sur, el mismo apóstol Pablo hubiese podido accesar por la parte sur y allí formar las iglesias que él llama las iglesias de Galacia. También se alega que como Lucas y Bernabé andaban con él en sus viajes hacia el sur, y de hecho Bernabé es mencionado en el capítulo 2 cuando dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de aquellos de la circuncisión, entonces necesariamente como Pablo andaba con Bernabé, debió ser a los Gálatas del sur. Ahora, sigue siendo importante esta cuestión, porque tenemos que determinar entonces, y es importante para la historia, si fue a los Gálatas del norte o a los Gálatas del sur. Ahora, como no se ha podido determinar si fue a los Gálatas del norte o a los Gálatas del sur, tampoco se ha podido determinar exactamente de dónde Pablo escribió. ¿Por qué? Porque Pablo hacía muchos viajes misioneros. Entonces, a ver, hay que determinar entonces de dónde era, por ejemplo, más fácil que llegara la carta. ¿De qué forma iba a llegar? Los que establecen que fue Galacia del sur, pues dicen, bueno, es que para llegar la carta a Galacia del norte hubiera sido un problema porque era de difícil acceso. Pero esto también ha traído un debate sobre la fecha en que fue escrito. Si fue a Galacia del norte, los investigadores han dicho
que debe ser entre el año 53 a 56. Si fue a Galacia del Sur, entonces se dice que fue en el año 49 después de Cristo. ¿Cómo no se ha podido determinar entonces si fue a Galacia del Norte o fue a Galacia del Sur? No se ha podido determinar de dónde fue escrita por el apóstol Pablo, dónde se encontraba en el momento de sus misiones, en el momento cuando fue escrito, y tampoco se ha determinado entonces con exactitud la fecha, desde cuándo fue escrita. Sin embargo, hay más opiniones que entienden, que se inscriben dentro de la teoría que fue a Galacia del Sur. Y esto es importante ver todo eso porque la historia entonces nos enseña, claro, el contexto bajo el cual el apóstol Pablo hubiese escrito. Ahora, ¿cómo se forman estas iglesias? Luego entonces que este pueblo se formó, como les he dicho anteriormente, esta iglesia se forma por los viajes del apóstol Pablo. Él hizo allí por lo menos 2 viajes. Dice el libro de los Hechos, que fue escrito por el apóstol, por Lucas, el doctor Lucas, como le dicen, que fue en su primer viaje en el capítulo 16, allí donde él lo documentó, que Pablo fue a Galacia. Y se entiende entonces que allí él los evangelizó y constituyó la primera iglesia. Pablo acostumbraba, cuando iba a evangelizar en algún lugar para establecer iglesias, que él se cimentaba en la parte central de la provincia. Por ejemplo, tomemos como parámetro esta iglesia. Se formó en el distrito, ¿verdad? Y entonces de aquí se ha diseminado a diversos lugares de Santo Domingo. Y eso era lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Él se situaba en una zona céntrica y de allí entonces salían iglesias, salían misiones a formar iglesias en los alrededores de donde estaba la primera iglesia. Entonces en el capítulo 18 el apóstol va a confirmar a estos hermanos y entonces era una labor que Pablo hacía siempre con las iglesias. Él primero iba, los evangelizaba y luego entonces en sus viajes misioneros volvía otra vez por aquella iglesia y hacía una labor de confirmación que es como una labor de discipulado. Lo cierto es que aunque no sabemos con exactitud cuándo fue escrita, aparentemente fue escrita luego de su segundo viaje. ¿Y esto por qué? Si ustedes se fijan en el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice allí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Lo que quiere decir entonces que estas personas, estos judaizantes, entraron a Galacia, sea Galacia del Norte o Galacia del Sur, no muy poco tiempo después que Pablo hizo su segundo viaje misionero hacia esta ciudad. Entonces, luego de que estas personas entran, Pablo se entera e inmediatamente escribe que se sorprende de que tan pronto ellos se habían alejado. Todo esto lo que nos quiere llevar a la conclusión es de que Pablo conocía muy bien esta iglesia. Cuando Pablo entonces se le escribe a esta iglesia, él sabe a quién él está escribiendo, él conoce las interioridades, él sabe cómo se formó, él fue quien le predicó y seguramente conocía a los creyentes más importantes de allí. Y es por eso que él se entera con rapidez de lo que estaba pasando allí. Lo que se dice es que seguramente, inmediatamente él salió de allí, entraron los judaizantes y él al poquito tiempo, alguien que lo conocía, alguno de aquellos líderes de la iglesia que no había podido ser convencido por los judaizantes, le llevó la noticia a Pablo de lo que estaba pasando y entonces Pablo se ve obligado a escribir esta carta. Como ustedes saben y lo que le he dicho el domingo pasado, hay básicamente 3 motivos para Pablo escribir esta carta. Primero, él tiene que defender su ministerio. Y como le he dicho el domingo pasado, era lógico y era obvio, era natural que lo hiciera porque necesariamente para poder defender el mensaje de la fe en Jesucristo como único elemento para salvación, él tenía primero que defenderse de aquellos que lo estaban detractando y diciendo que él no era un verdadero apóstol. La segunda cuestión entonces que podemos ver en los motivos de la carta es que Pablo tiene que defender la justificación por la fe. Tiene que defender su mensaje. Y en tercer lugar entonces tiene que enfrentar a los judaizantes y darle una reprensión a los gálatas que habían creído, según el capítulo 1, versículo 6. Y con eso entonces se hace una aproximación a la respuesta de quiénes eran los gálatas. Ahora vamos a establecer una aproximación para responder la segunda pregunta. ¿Quiénes eran los judaizantes?
Y aquí es tan importante que como en el primer punto entendimos y pusimos atención, aquí es importante ver quiénes eran los judaizantes, porque así podemos entender el origen de ese celo por la circuncisión y por la ley de Moisés. Judaizar, entonces, en primer lugar, es lo que tenemos que definir. Judaizar es predicarle a alguien para que se convierta al judaísmo. ¿Pero qué es el judaísmo? El judaísmo es el acto de la circuncisión y posterior acción de guardar la ley de Moisés. De modo que alguien que practicaba el judaísmo se circuncidaba y luego entonces pasaba a guardar la ley de Moisés. Hoy en día todavía eso es así, tienen más cosas. Por ejemplo, tienen la Misná, aparte de la Torá. La Misná es el conjunto de leyes no escritas, verbales, que ellos entienden que Dios le dio a Moisés cuando él estaba en el monte Sinaí. Y ellos entienden entonces que es la forma de interpretar la Torá. Pero ellos tienen lo que es el Tanaj, que el Tanaj es entonces el conjunto de libros que ellos entienden como inspirados. Y ellos, a diferencia de nosotros, no tienen 39. Eso es el Antiguo Testamento de ellos, el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Ellos entienden que no es como nosotros decimos que son 39. Ellos tienen solamente 24 en su Antiguo Testamento. Entonces el Tanaj de ellos está constituido por el Neviim, que son los profetas, y los Kevium, que son los escritos. Y eso es lo que únicamente ellos reconocen. Pero volviendo al tema entonces, ¿quiénes eran los judaizantes? Tenemos que definir bien para que podamos entender de dónde viene ese celo por la circuncisión y la ley de Moisés. Esto se trataba de un conjunto de fariseos. Básicamente eran fariseos que eran los más celosos por la ley, que habían venido desde Judea. Ellos entonces vinieron desde Judea, y vaya buscando el libro de los Hechos, capítulo 15. Venían desde Judea y venían predicando entonces que no bastaba, que no era suficiente con creer en Cristo. Y ellos decían, bueno, creer en Cristo está bien, pero le hace falta algo para poder sellar esa salvación, para poder ser verdaderamente salvo. Ellos llegan allí a Antioquía, vienen desde Judea, según el capítulo 15 de Hechos, van a Antioquía, que es la primera iglesia gentil, y entonces allí ellos van a predicar. Miren, es que no es tan solamente el hecho de convertirse y haber creído. De hecho, vamos a ver que era un grupo que había creído, de fariseos, sino que también hacía falta circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Si usted se fija, por ejemplo, vamos a leer vamos a tomarlo del 14, versículo 24. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos habían regresado del primer viaje misionero y entonces volvieron a Antioquía, que era el centro de operaciones. Dice el capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea, note aquí, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos entonces fariseos que habían venido desde Judea, llegaron a la primera iglesia que era gentil, y entonces empezaron a predicar que no tan solamente era necesario aceptar a Cristo, sino también circuncidarse. Pero mire a partir del versículo 2 y vamos a ver hasta el 5. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces es allí donde nace el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio en Jerusalén. Fíjese hasta dónde había llegado esta cuestión, cómo empezó, con qué auge empezó el judaísmo entre los gentiles, que provocó el primer concilio en Jerusalén. O sea, la cosa era grave. Fíjense en el versículo 13, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esos son Bernabé y Pablo. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ya entonces están en Jerusalén para iniciar el concilio. Y dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y aquí está el problema. Esta gente entonces empiezan en la iglesia más famosa de los gentiles. Fue la primera, se convirtió en el centro de operaciones. Era la iglesia gentil que estaba en su apogeo. De hecho, era la iglesia que estaba en su apogeo en cuanto a judíos y gentiles, porque era la que probablemente más viajes misioneros había dado, con Pablo a la cabeza. Entonces esta gente penetra allí, es donde comienzan para establecer que no tan solamente es necesario ser salvo, sino guardar la ley de Moisés. El judaísmo entonces como doctrina no comenzó en Galacia. O sea, la carta que Pablo escribe es probablemente la carta en la que tenemos una documentación más amplia de lo que es el judaísmo, pero fue en Jerusalén donde se originó como doctrina entre los gentiles. Ahora, Pablo escribe a estas personas sabiendo lo que él estaba haciendo. Vamos a describir entonces cómo era un judío, un fariseo celoso por la ley. Y vamos a Filipenses, y lo vamos a ver en la misma persona de Pablo. De modo que si usted ve descrito a Pablo aquí, es la misma descripción que se da de aquellos fariseos que habían ido al concilio de Jerusalén. Era la misma cosa. Vaya a Filipenses capítulo 3, verso 4 al verso 6. Esta es una descripción de cualquier fariseo celoso por la ley. Dice Pablo allí, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjese entonces que allí nos está dando un cuadro de lo que era un fariseo. Era tan celoso el fariseo por la ley que perseguía a todos los cristianos. Estos cristianos eran un poco más flexibles porque habían creído, esa era la diferencia. Y por eso entonces se asociaban con los demás que habrían creído, con los cristianos, pero aún así entendieron por encima de todo eso que el simple cristianismo para ellos, que creer en Cristo solamente no era suficiente, y por eso entonces ellos se veían en la obligación de salir de Judea a predicar a las iglesias gentiles que se habían formado que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Sin embargo, tenemos que ver un poco más atrás, porque probablemente sea imposible con esto ver hasta de dónde venía ese celo y por qué era tan agudo. ¿Por qué era el celo de los fariseos tan fuerte? Bueno, esto tiene su historia. Si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 17, vamos a ver allí desde dónde viene. Vamos a ver, tratar de ver en pocos pasos, de dónde viene ese celo tan agudo, tan centrado por la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Voy a leer aquí un par de versículos y usted me sigue con su vista. Vamos a leer a partir del versículo 10, donde Dios está hablando con Abraham para establecer el pacto con él. Y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y fíjese en el verso 14, importante aquí. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio,
aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es allí entonces donde ellos comenzaron a entender, y por eso se dice que de aquí es que nace el judaísmo, el verdadero judaísmo. Es aquí donde ellos entienden entonces que aunque estos se habían convertido, habían creído en Cristo, no podían ser parte del pueblo de Dios porque no se habían circuncidado. Entonces, si Dios había establecido en el pacto que debía ser circuncidado todo varón al 8º día, y estos, habiendo creído en Cristo, no se han circuncidado, entonces simplemente no son del pueblo de Dios. Pero más tarde, Levítico 12:3 nos enseña que Dios no solamente lo estableció como parte del pacto, sino como parte de la ley. Es así que entonces después de Dios, de Jehová, Dios, haber dado varias leyes a los levíticos, o en el libro de los Levíticos, nos va a decir en el versículo 3 del capítulo 12, y al 8º día se circuncidará al niño. Esto entonces, como dije, no queda ya solamente como parte del pacto, sino de manera obligatoria. Entonces los judaizantes entendían que era una cuestión obligada de todo el mundo. Para poder pertenecer al pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Como ustedes saben entonces, esto ya tenía entonces que ser predicado de una forma más aguda. No basta con aceptar a Cristo. Que hay que mandarles, por eso dicen ellos, y lo leímos en el capítulo 15 de los Hechos, que no bastaba entonces con aceptar a Cristo, hay que mandarles a que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Pero vamos a ver un poco más de este celo. Como ustedes saben, más tarde el pueblo de Israel se divide, el reino del norte y el reino del sur. No vamos a hablar todo ese proceso de división, pero tenemos al pueblo del norte, al reino del norte, que en el año 722 sufrió una despoblada, que no se supo más de ellos, y entonces en el 586 cayó el reino del sur. Cuando cae entonces el reino del sur, ellos son deportados hacia Babilonia. Y allí entonces pasan muchísimas crujías que ustedes conocen. Y en algún momento Dios, por el pacto palestino que tenía con ellos, se acordó de ellos y puso en el corazón de Ciro el persa dar un decreto. Que originalmente fueron 4 decretos que Dios permitió. El primero con Ciro el persa, el segundo con el rey Darío, el tercero con Artajerjes, a Esdras, y otro decreto, el cuarto, de Artajerjes también, pero a Nehemías. Entonces es así, cuando ellos salen de allí, entonces se dan cuenta que han violado el pacto, que han violado la ley de Dios, y que entonces ellos deben volver a la senda antigua. Y vamos a ver un par de versículos en Esdras, capítulo 3, versículos 1 al 2. Recuerden que tenemos que ver un poquito de esta historia para ver de dónde sale ese celo de esos judaizantes que se habían metido en Antioquía y también en Galacia. Dice el capítulo 3, versos 1 y 2 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Fíjense, aquí ellos comienzan entonces a observar de manera más obediente la ley de Dios. Eso es como que a uno lo boten de un trabajo porque uno no ha tomado en cuenta ciertas obligaciones que tiene. A usted lo botan y a la semana lo llaman, mira que te vamos a dar una oportunidad. ¿Qué usted hace? Bueno, se pone más celoso con las reglas que tiene que seguir y entonces comienza a practicar todo aquello que usted no practicaba. Vamos a ver también en Nehemías, capítulo 8, el libro siguiente, Esdras, Nehemías, capítulo 8, y vamos a ver allí un par de versículos a partir del número 13. Dice allí, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Ahora sí estamos preocupados. Nos deportaron, pero ahora vamos a ver, vamos a observar lo que dice la ley. Estamos interesados en saber lo que dice.
Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Fíjese que había un montón de cosas, esto es solamente un ejemplo, había un montón de cosas que ellos habían dejado de hacer antes de la cautividad, y por su pecado entonces, por desobedecer entonces, Dios los deportó, y ellos ahora que han regresado comienzan a observar todas aquellas leyes que no habían observado. También está la ley del año sabático. Ellos tenían que trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar en el año séptimo, y ellos no habían observado esas leyes. Pero ahora que ellos vuelven, entienden que tienen que ser más celosos y observar las leyes de Dios. Y esto prácticamente era un celo santo, era bueno, era sano, porque ellos simplemente se habían vuelto de su pecado a Dios. Ahora bien, ¿cuándo se convirtió en un celo malsano? En los 400 años de silencio sucedieron varias cosas. Una de ellas fue, por ejemplo, la guerra macabea, año 67 a.C. La guerra macabea surge porque hubo un rey griego que quería obligar a todas las naciones conquistadas a que sacrificaran un cerdo en su santuario. Cuando esto llegó entonces a los judíos, que era un pueblo que este rey quería exterminar, les ordenó que sacrificaran un cerdo en el templo. Ellos no quisieron, y entonces eso es lo que da como motivo la guerra macabea de manos de Judas Macabeo, pero empezó con Matatías. Eso lo pueden ver en un libro apócrifo deuterocanónico que se llama el libro a los Macabeos. Está primera y segunda. Si hubiese traído mi Biblia, tengo una Biblia católica que es la que regularmente lo tienen, y les hubiera leído allí un poco de historia de cómo surge la guerra macabea. Pero esto fue en el año 167. De modo que entonces esta guerra y querer exterminar con ellos hace que ellos se aferren mucho más a la ley de Dios. Pero más tarde entonces ellos, dentro del periodo intertestamentario, comenzaron a interpretar, como Dios no les habló, empezaron a interpretar la ley como a ellos les daba la gana. Establecieron muchísimos rituales, establecieron muchísimas costumbres que la ley no decía, porque los líderes de la iglesia, de los judíos, se habían encargado de esto. Por ejemplo, una de las costumbres que ellos habían establecido era el lavamiento de los platos y los jarros, ¿verdad? Y también que ellos se tenían que lavar mucho las manos para poder comer. Esto no lo decía la ley, pero eran costumbres de ellos mismos. ¿Qué sí decía la ley? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de qué es lo que sí decía la ley y dónde ellos se habían puesto más celosos. Acompáñenme a Lucas 13. Y aquí vamos a ver a Cristo siendo víctima de la ley, siendo confrontado por la ley, de la cual ahora ellos eran más celosos. Recuerde que estamos viendo, ahora ya contestamos quiénes eran los Gálatas, ahora estamos viendo una aproximación de quiénes eran los judaizantes y cómo entonces ellos habían llegado a tener este celo por la ley. Dice el capítulo 13, verso 10 en adelante. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, que seguramente era un fariseo, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar.
En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Fíjense que lo que ellos están diciendo, él está diciendo aquí, el principal de la sinagoga, no es que ellos están haciendo alguna labor. Él lo está diciendo con relación a Cristo, aunque parezca de forma indirecta, pero es a él que se lo está diciendo. Le está recordando que la ley dice que él debía trabajar 6 días, pero al séptimo, que era el día de reposo, el sabbat, no debía trabajar y por tanto era ilícito, con relación a la ley judía, el hecho de que él estuviera sanando personas en ese día. Fíjense hasta dónde había llegado este celo. Por eso Cristo le dice en alguna ocasión que deben tener más presente la misericordia, el amor por los demás, que el sacrificio, porque ellos estaban tan empecinados y estaban tan centrados en la ley que eso les había impedido ver realmente cuál era el significado de la ley. Y es así entonces como llegamos a ver realmente quiénes eran estos judaizantes que se habían metido allí en la iglesia de Galacia. Es que no tan solamente que ellos le iban a decir, miren, ustedes tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pero vamos a ver, ¿qué significa guardar la ley de Moisés? Bueno, que ellos también iban a tener que observar el sabbat, iban a tener que observar el sábado, cuando ya hacía mucho tiempo que la iglesia había empezado a observar el domingo, pero también iban a tener que cumplir con todas las costumbres que habían establecido los judíos en el período intertestamentario. De modo que la cuestión se agrava aquí un poco más, y es por eso entonces que Pablo, como dije anteriormente, pasa toda la carta escribiendo como si estuviera enojado. De hecho es así, y tiene que enfrentar tan duramente no tan solamente a los judaizantes y luego lo contraataca, sino que también tiene que reprender duramente a aquellos que habían creído. Los gálatas habían caído en esa ratonera, por eso Pablo tuvo que escribirles, amén de que tenía que simplemente reprenderlos, tuvo que enseñarles otra vez que el esfuerzo humano no tenía ningún efecto sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo él llega ahí? Bueno, él les dice, ustedes, capítulo 3, ustedes recibieron el Espíritu, ¿verdad? Ese ser que está dentro de nosotros, guiándonos cada día y alejándonos del pecado. Ustedes lo recibieron por la fe y no por las obras de la ley. Porque si los recibieron por la ley, entonces, si ustedes reciben la justicia por la ley, esa ley que solamente sirve para ser circuncidado, no tiene ningún efecto sobre la naturaleza pecaminosa. De modo que la ley, en resumidas cuentas, no sirve de mucho. Por eso le dice entonces en Gálatas 5:19 que si ellos entonces querían ser justificados por la ley no iba a tener ningún imperio sobre su carne y la carne como quiera se iba a revelar. Y eso pasa con nosotros hoy en día. Si nosotros pretendemos que por guardar alguna cuestión, por practicar algo, algún esfuerzo humano, nosotros vamos a contener los deseos de la naturaleza pecaminosa, estamos equivocados. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Por eso dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Con la ley ustedes no van a poder contener la carne, es con el Espíritu. Y más adelante por eso les dice, miren ahora cuáles son los beneficios del Espíritu. Cuando usted tiene entonces el Espíritu, que es lo que ustedes recibieron por la fe, cuando ustedes modelan el fruto del Espíritu, eso es lo que da como resultado. La carne controlada por la ley, usted es circuncidado y guardando la ley de Moisés, mire lo que va a dar, pecado. Vamos a ver el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Dice allí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué le está diciendo? Que la lista es interminable. Esto simplemente es una lista enunciativa, no limita a pecado. Hay más pecados aparte de estos. Si ustedes creen que circuncidándose van a lograr contener esta naturaleza pecaminosa, están absolutamente equivocados. Ahora bien, ¿qué es lo que le está diciendo? Después que le dice en el capítulo 3 que ellos recibieron el Espíritu Santo,
por haber creído, por la fe en Cristo, entonces Él está diciendo en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley que valga. Eso es lo que le está diciendo allí. Contra tales cosas no hay ley que valga. No hay ley de Moisés que pueda contra esta ley del Espíritu, contra estos frutos del Espíritu. Ahora, es como ponerlo en una balanza. ¿Qué ustedes prefieren? Los frutos de la carne circuncidada. Imagínese usted tiene aquí un hombre que está circuncidado y guardando religiosamente la ley de Moisés. Pero usted tiene de este lado un hombre que ha creído en Cristo, ha sido justificado por la fe y ha recibido el Espíritu Santo. ¿Quién tiene más garantía de mostrar cosas buenas? ¿Quién tiene más garantía de mostrar los verdaderos frutos de arrepentimiento? ¿Este hombre que ha sido circuncidado y guardado la ley de Moisés? ¿O este hombre que ha creído en Cristo, ha sido justificado y ha recibido el Espíritu Santo? Él está diciendo, pónganlo en una balanza. ¿Qué ustedes quieren? Aquí están los frutos de uno y los frutos de otros. Porque como él le había dicho, la ley de Moisés y la circuncisión no tiene ningún peso, no tiene ninguna incidencia con relación a la carne. La carne sigue viva y suelta cuando está circuncidada y guarda la ley de Moisés. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, después de ver entonces quiénes son los Gálatas, y hemos establecido ahora una aproximación de ese celo religioso, vamos a ver un pequeño bosquejo de lo que es el libro a los Gálatas. Recuerde que Pablo tuvo que definir también quiénes eran los judaizantes, porque era un pueblo, un grupo que él conocía bien, y él tuvo que hablar de quiénes eran estos. Y aquí hemos visto parte de su historia, para entonces que podamos entender por qué Pablo tiene que ser tan incisivo contra estos judaizantes y en su reprensión. Veamos este pequeño bosquejo. En el capítulo 1, verso 1 a 5, ustedes pueden ver un saludo a las iglesias de Galacia. En el capítulo 1, versos 6 a 10, pueden ver que él habla sobre un evangelio diferente. En el capítulo 1, verso 11 al capítulo 2, verso 21, ustedes pueden ver que Pablo habla sobre su apostolado a los gentiles. Capítulo 3, verso 1 a 5, el Espíritu se recibe por la fe. Capítulo 3, verso 6 al 18, Abraham fue justificado por obedecer al llamado de la fe o a creer. Capítulo 3, verso 19 al 20, la ley fue dada por la desobediencia de Israel. Capítulo 3, verso 1 al 24, la ley fue un sirviente de Dios. Capítulo 3, verso 25 al 4:7, todos somos justificados mediante la fe en Cristo. Eso es hasta el capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, versos 8 al 20, Pablo aconseja a los Gálatas a no regresar a esclavitud. Capítulo 4, versos 21 al 30, vemos la alegoría entre Agar y Sara. Capítulo 5, versos 1 al 6, el valor de la circuncisión. Capítulo 5, versos 7 al 15, Pablo exhorta a no dejarse arrastrar por quien promueve la circuncisión y la práctica de la ley de Moisés. Capítulo 5, versos 16 al 26, aquí está en contraposición la guianza de la naturaleza pecaminosa y la guianza del Espíritu. Capítulo 6, verso 1 al 10, aquí vemos modelando los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y en el capítulo 6, verso 11 al 18, vamos a ver la conclusión de la carta. Hasta ahora hemos visto entonces quiénes son los Gálatas, quiénes son los judaizantes. Repito que el domingo anterior vimos quién era Pablo, lo que se puede desprender de la introducción del capítulo 1, versículo 1. Y ahora hemos visto los motivos de la carta, la fecha en la que se escribió, y hemos visto un bosquejo, o sea, cómo se puede dividir la carta para verla en temas y subtemas. Eso nos ayuda al estudio posterior. Ahora vamos a ver finalmente la atemporalidad de la carta. Vamos a responder esta última pregunta. ¿Por qué la carta de los Gálatas era pertinente al tiempo de los Gálatas,
pero más aún, ¿por qué es pertinente a la iglesia de hoy? ¿Por qué les sirvió a ellos, pero por qué también nos sirve a nosotros? Esta carta no solamente fue escrita a esos creyentes, sino que es útil para nosotros y eso nos deja ver varias cosas. Número 1, la fe en Jesucristo justifica a todos los hombres sin la necesidad de la obra de la ley, sin la circuncisión. Es lo que Pablo está diciendo a ellos. Pero también eso es útil para nosotros. Mire Gálatas 2:16. Después que Pablo está reprendiendo a Pedro, en el momento de la reprensión, él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Por eso esa carta era tan útil para ellos como para nosotros el día de hoy. Y usted dirá, bueno, es que realmente en mi contexto, donde yo me muevo, en mi iglesia, no se promueve que yo guarde la ley o que me circuncide. Sí, hermano, pero muchas veces se promueven otras cosas. A veces nosotros mismos, por ejemplo, descuidamos nuestra vida espiritual y entendemos con que simplemente venir a la iglesia un día, leer la Biblia otro día y establecer uno que otro esfuerzo humano, por ese simple hecho, nosotros entonces estamos bien y estamos agradando a Dios. Pero también esto nos sirve para establecer lo que ustedes conocen como apologética, defensa del evangelio. Esto es un buen libro para predicar, para defender nuestra fe. Fíjese que todas las iglesias que no profesan que simplemente hay que creer en Cristo para ser salvo es porque le han añadido otra cosa. O simplemente porque creen que hay otra manera para ser salvo. Por ejemplo, hay grupos que creen que simplemente con bautizarse ya usted es salvo. Hay otros que creen entonces que hay que guardar la ley de Moisés. Pero hay otros que creen que hay que hacer otro sinnúmero de rituales para entonces usted poder llegar a una relación personal con Cristo. Y así entonces usted alcanza la divinidad. Pero fíjese que todo eso excluye lo que es la justificación por la fe. De modo que demanda necesariamente un esfuerzo humano. Y en ese sentido es lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Antes eran los judaizantes, hoy son otros grupos. De hecho, cuando se lee el capítulo 3 de Gálatas, algunos sabrán cómo se lee la primera línea. O insensatos, refiriéndose a un grupo de nuestros días, que por ética no lo voy a mencionar, pero un grupo muy conocido entre nosotros, que son más conocidos, fíjense que son más conocidos por guardar el sábado que por haber creído en Cristo. Ya usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Así que todos necesitan ser justificados por la fe en Cristo. ¿Por qué todos necesitan? Bueno, aquí Pablo está diciendo, versículo 16, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Otra razón, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió de balde. Por demás murió Cristo, dice el verso 21. Si aquellos judíos tenían razón, si esos fariseos judaizantes tenían razón, y todos íbamos a ser salvos por circuncidarnos y guardar la ley, entonces Cristo no tenía que venir. Y como vino y murió de balde. Sencillamente eso. Eso es lo que está diciendo el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero como sabemos que Cristo no murió por demás, es por eso que el apóstol Pablo está haciendo todo ese esfuerzo por convencer a los gálatas de que se devuelvan de su mal camino en el cual muchos habían incurrido. Tenemos entonces que entender como muchos se habían ido detrás de ese camino de los judaizantes, como dice Pablo en el verso 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto se hayase alejado,
Entonces era obvio que muchos de estos gálatas gentiles, ¿verdad?, de origen persa, como dije, y de Galia a su vez, se habían circuncidado. Eso es como que usted y yo hoy, digamos, bueno, que de hecho, como dije, el judaísmo persiste hoy en día, que usted y yo, digamos, que vamos a convertirnos al judaísmo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que circuncidarnos. Y las mujeres tienen que bautizarse. Así entonces van a ser salvas según ellos. De hecho, hay una persona que usted quizás de mi generación y un poco más arriba lo conocerán, alguien que le decían el lechuguino. No recuerdo ahora el nombre. Tengo entendido que ese señor se convirtió al judaísmo. Si se convirtió al judaísmo, pues entonces necesariamente tuvo que haberse circuncidado y ahora va a guardar el sábado y todas las demás leyes de Moisés. Al igual que sucedía con los gálatas, ni la ley ni otra cosa que podamos hacer tiene imperio con la naturaleza humana. Esa es otra cuestión de por qué es útil en aquel tiempo, de por qué fue útil y por qué es útil el día de hoy. Nada que podamos hacer es útil para contrarrestar la naturaleza pecaminosa de la carne. Así que las mismas manifestaciones de la carne que tenían aquellos creyentes, los mismos pecados que ellos cometen, fíjense que Pablo no está diciendo algo que es nuevo para nosotros, pero probablemente tampoco era nuevo para ellos. Cuando él le dice, y manifiestas son las obras de la carne, 5:19, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos pecados que ellos cometían en aquel tiempo son los mismos que cometemos hoy. Por eso él le está diciendo, cuando le habla del Espíritu Santo, es por eso que ustedes necesitan dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y es lo mismo que necesitan los cristianos de hoy. Dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder contrarrestar los efectos de la carne. Como dice en el libro de Efesios, si nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces no vamos a caer en los efectos de la carne. Y también lo dice Pablo a la iglesia de Corinto. Finalmente, si aquellos creyentes se sometían al Espíritu, se iban a hacer conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué es lo que Pablo quería decir con esto? Fíjense que dice la Biblia, dice un dicho popular, que el que anda con cojos al año, ¿qué hace? Cojea. Si usted anda con una persona que es mentirosa, muy probablemente usted aprenda sus maneras. Y es por eso que él le está diciendo que si ellos vivían conforme al Espíritu, si andaban en el Espíritu, si se sometían al Espíritu, va a llegar un tiempo en que ellos se iban a hacer conforme al Espíritu. Y no iba a ser difícil entonces que salieran de ellos todos los frutos del Espíritu que Pablo había dicho: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, dominio propio, templanza, etc. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario el Espíritu? ¿Por qué era necesario aprender, verdad, que ellos necesitaban el Espíritu Santo y no la ley? ¿Y por qué nosotros también necesitamos aprender que debemos dejar cualquier esfuerzo humano y someternos al Espíritu? Porque el mismo Espíritu Santo que actuaba en los Gálatas es el mismo Espíritu Santo que actúa en usted y en mí el día de hoy. Es la misma persona y habla igualito. Así como dijo en el capítulo 13, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo, a Pablo, a la obra que los he llamado, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo que nos habla a nosotros hoy en día. Es el mismo Espíritu Santo entonces que nos controla en nuestra naturaleza pecaminosa. Voy a hablar una mentira, papá, se prende la alarma. El Espíritu Santo controlando nuestra conciencia. Voy a cometer fornicación, papá, suena la alarma. El Espíritu Santo te está hablando. Ahora fíjese, una persona que guarde la ley de Moisés, si va a tener el Espíritu Santo dando la alarma en su conciencia. Mira, tú no puedes establecer fornicación. Mira, tú no puedes cometer fornicación. No puedes hablar mentira. No puedes adulterar. No puedes idolatrar. Es por eso que era importante enseñarle sobre el Espíritu Santo. Y es por eso que esta carta o esta parte también es pertinente, tanto para ellos como para la iglesia de hoy en día. Hemos contestado entonces básicamente 3 preguntas en esta oportunidad, el día de hoy. ¿Quiénes eran los gálatas? ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Y por qué la carta era vigente en aquel tiempo? Tenía pertinencia más bien
y por qué sigue siendo vigente y tiene pertinencia en el día de hoy. Yo espero, mis hermanos, que esta introducción, fíjense que tanto hay que hablar para ver la introducción de este libro y entender entonces que de qué se va a tratar el contenido y poder adentrarse. Con todo esto, y claro, no hemos podido decir todo, pero con todo esto entendemos que hay material suficiente para comenzar el contenido de esta carta y poder entender entonces qué es lo que Pablo, en resumidas cuentas, le está diciendo a aquella iglesia por medio, o a aquellas iglesias por medio de su carta. Yo espero que le haya sido de bendición. Esperamos en oportunidades sucesivas poder seguir con este estudio. Vamos a orar. Dios eterno, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por permitirnos ver, Padre, quién es Pablo. Señor, un apóstol magnífico, Dios, a los gentiles. Padre, un digno representante de tu gracia. También hemos podido ver a los Gálatas, Señor, gentiles que se dejaron engañar. Y hemos visto a los judaizantes. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a aprender un poco más de esto, a ser dirigentes e investigar más, Señor, y que esto nos lleve a entender en lo sucesivo el contenido de la carta. Pero también te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver y a entender y a estudiar más sobre los aspectos que eran tan interesantes para ellos, pero que siguen siendo interesantes y pertinentes para la iglesia de hoy en día. Te rogamos, Señor, la suficiente humildad para que podamos, Señor, entender, poner todo el entendimiento, Señor, en el contenido de esta carta y que en lo sucesivo podamos aprender, oh Padre, qué es lo que Pablo quiere comunicarle a aquella iglesia. Ahora, Padre, te rogamos que tú bendigas lo que vamos a hacer, Señor, y lo hacemos para agradarte. Señor, y bendice el tiempo de la comunión. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.